Hola, bienvenidos a nuestro curso de Instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos los modos de visualización en el osciloscopio. Los temas a tratar son modo alternado Alt o Dual, modo segmentado o picado o chop y modo suma o add. Si observamos en el osciloscopio está el control de Vertical Mode o modo de display. Con este podemos seleccionar qué se quiere ver en la pantalla. Si estamos en canal 1, observamos la señal que entra por el canal 1. Si ponemos canal 2, observamos la señal que entra por el canal 2. Si ponemos modo chop o alt, observaremos ambas señales en el osciloscopio. Si ponemos modo add, lo que hará el osciloscopio es sumar gráficamente punto a punto ambas señales. Esta señal, 3 cuadros arriba y 3 cuadros abajo, y si se repite una la inversa de la otra, si la sumamos nos tiene que dar 0. Volvamos al modo chop. Se utiliza el modo chop o el modo alt. Si tenemos el modo alt, lo que vamos a observar en la pantalla siempre será las dos señales graficadas. Mientras tanto, en el modo chop lo que va a pasar es que en algún instante se va a observar parte de una señal, parte de la otra, parte de una señal, parte de la otra. Si cambiamos la escala horizontal, se observa con mayor definición. Si muevo la posición vertical, nos vamos a dar cuenta que en un instante grafica una parte de la señal y en otro instante grafica la otra parte de la señal. Se utiliza el modo chop porque ambas señales se grafican en el mismo barrido. Por lo tanto, si quiero medir desfases o retardos de una señal con respecto a la otra, se debe utilizar el modo chop. Mientras que en el modo alt, la gráfica se hace en dos barridos diferentes. Por lo tanto, si hay retardo entre una señal y otra, no se puede observar claramente en el modo alt. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son las diferencias en la visualización entre el modo alt y el modo chop y la visualización de suma de las señales. Y hasta aquí nuestro video de modos de visualización de las señales en el osciloscopio. En el siguiente video veremos el modo XY. Muchas gracias por su atención.